Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este viernes 4 de marzo del año 2016 y el tema que vamos a poner a su disposición esta mediodía es la presentación del libro Para entender las finanzas públicas. También haremos un análisis de las finanzas públicas con nuestro invitado de esta mediodía, el doctor Francisco Lazo, asesor del Ministerio de Economía y también docente universitario. Doctor. Un placer estar acá. Qué gusto vernos por acá, doctor Lazo. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Y me gustaría que iniciáramos directamente con la entrevista y el primer aspecto, ¿no? Recientemente ha presentado usted su libro Para entender las finanzas públicas y hablábamos, antes de entrar al aire en el espacio de entrevista, 35 años de experiencia reflejados en el libro. ¿Y cuál es el objetivo que usted persigue con la publicación de este libro Para entender las finanzas públicas? Muy bien, gracias. Voy a hacerle propaganda, pues yo no venía muy preparado para esto. Efectivamente, en el mes de enero, UCA Editores me publicó este libro Para entender finanzas públicas, que como dice Carlos, recoge mi experiencia en la materia. Yo comencé a dar clases sobre la temática a principios de los años 80, seguí profundizando, analizando, investigando. Saqué mi maestría en México, mi tesis doctoral trata sobre el tema. Escribí un libro interesante que se llama Reconversión de la política fiscal de la guerra a la paz, donde traté de analizar cuáles fueron las transformaciones o deberían de ser las transformaciones, pasar de una economía de guerra a una economía de paz, esto que sucedió después de los acuerdos de paz en los años 90. Y siempre continué con el gusanito de escribir un libro de texto. ¿Por qué? Porque no existe, o no conozco, mejor dicho, un libro de texto que recoja o se adecúe, mejor dicho, a las condiciones de El Salvador, de Centroamérica, de los países latinoamericanos. Y eso fue básicamente lo que me motivó a poder escribir este libro, que es un libro de texto o para aquellas personas que son formadores de opinión y necesitan a veces esclarecer algunos conceptos. Yo fui diputado hace 25 años, me recuerdo, en estos días fueron las elecciones. Entré de diputado el 1 de mayo del 91 y formé parte de la Comisión de Hacienda. ¿Y ahí qué sucede? Que hay mucha terminología que se utiliza que no es precisa por los diputados. Yo, conociendo de aquello, traté de que en el libro se reflejara algunos errores conceptuales que se cometen en los diputados, se cometen en miembros del gabinete, periodistas, economistas, es decir, es generalizado, ¿no? Esta situación. Entonces he tratado precisamente de llenar ese vacío que existe en términos de que no hay un documento que nos diga, miren, así debemos de entender las finanzas. El libro tiene, desde mi particular punto de vista, una ventaja, que presenta la teoría y a la par presenta información real, la mayor parte sobre El Salvador, Latinoamérica y en términos generales de otras regiones, precisamente para decir, miren, las finanzas, cómo las vemos desde la perspectiva de América Latina. Creo que ese es uno de las ventajas que tiene, como lo digo, la parte teórica acompañada con aspectos de la realidad. Hay un aspecto que me gustaría que profundizara, doctor Lazo, es respecto a cuando se hace el análisis de las finanzas públicas, no solo se puede enfatizar a una dimensión eminentemente técnica, que es parte de, sino que más bien un aspecto más político y por su práctica también como diputado, como asesor legislativo, como viceministro de Economía, ¿cómo se encasa la variable política en la comprensión de las finanzas públicas? Por ejemplo, partiendo desde el presupuesto, el tema del sistema fiscal y comentarnos un poco este aspecto político. Qué bueno que sale la pregunta. En primer lugar, las finanzas públicas se enmarcan dentro del campo de la teoría económica, dentro de lo que es la política económica. Y ya su nombre lo dice, la política económica tiene que ver con el Estado, tiene que ver con actores políticos, tiene que ver con
lucha de intereses, con conformación del aparato público, cómo está, si es centralizado, si está desconcentrado, etc. Y todo eso se va analizando en el libro. Hay un capítulo dedicado precisamente a esa situación. Y después uno ya va más concretamente a lo que es la política fiscal, cómo debemos de entender la política fiscal. Hay un cuadro interesante, un gráfico, en donde se parte, miren, para poder analizar cuál es la incidencia que el aparato público tiene en la sociedad, primero veamos en qué lugar está ubicada la política económica. No sé si se podrá enfocar, si será... Yo creo que sí, sí, justo ahora ya se tiene un acercamiento bien al gráfico. Entonces, aquí Ahí lo que está. trato de indicar es que si uno se ubica en esta parte, es el mercado el que predomina las decisiones de política, y si uno se va al otro extremo, lo que está más es la planificación, desde el mercado total hasta la planificación total. Eso no existe en la realidad, sino que son puntos intermedios, y uno se ubica y uno puede decir, mira, soy neoliberal, voy a estar por acá, soy keynesiano, voy a estar por acá, soy calequiano, voy a estar por acá, estoy en el socialismo real en China, tal. Y eso es lo que le sirve al hacedor de la política económica, de dónde se va a tomar sustancia para las decisiones de qué es lo que va a hacer. Entonces, eso está explicado, y eso es política. Eso todavía no hemos entrado al ámbito de la economía fiscal. Entonces, todo eso está analizado. Después uno comienza a ver ya el contenido concretamente de lo que es materia de política fiscal del libro, y ahí lo que trato es de explicar todos los componentes de la política fiscal. Y generalmente lo que se entiende es, mira, solo hay tributos y hay gastos. Sí, son dos componentes fundamentales, pero no son los únicos de la política fiscal. De ahí está lo que es la política presupuestaria, cómo se elabora el presupuesto, cómo se decide qué tributo voy a colocar, hacia dónde voy a orientar mi gasto. Después viene lo que es la política de elusión o la política de incentivos, digamos, mira, a la maquila yo le voy a exonerar de esto y esto por tanto tiempo. Eso se llama política de incentivos, la elusión. Está analizado también con datos concretos. De ahí viene la evasión, es decir, cuando los que debemos pagar los impuestos, algunos dicen, miren, yo no voy a pagar o total lo que me corresponde o una parte. Hay un capítulo también, una parte dedicada a la evasión en esto. Hay también tratamiento de lo que es el endeudamiento público. Esos son, digamos, los 4 de los elementos principales que tiene la política fiscal, más un tema que es importante, que muy pocas veces se trata. Yo en muy pocas ocasiones he leído, tanto teórica y mucho menos en la práctica, lo que es uno de los grandes objetivos de la política fiscal, y es cómo ésta incide en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque cuando el Estado cobra tributos, se los quita a la población. Allá los decide, hay una caja negra que decide cómo va a ser la política de gasto y se le revierte a la población. Entonces, a algunos les quita, pero por otro lado les da. Y ahí no, cuando a alguien le quitan, no necesariamente la misma cantidad le va a dar. A uno le va a dar más o menos de lo que le ha quitado. Por lo tanto, eso implica que hay un efecto redistributivo de la política fiscal. Y ese es un tema que sí es analizado a profundidad en el libro. Doctor, tenemos que hacer la primera pausa en el espacio de entrevista, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco de esto de la política fiscal con respecto a la redistribución, y también que hablemos un poco de cómo se conecta las finanzas públicas con uno de los temas que está en debate en este momento, que es la reforma al sistema de pensiones, si le parece. Me gustaría que lo conectemos justamente con estos dos casos que son importantes en la dinámica no solo política y económica del país, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX. Me acompaña el doctor Francisco Lazo. Ya estamos haciendo un análisis de las finanzas públicas. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, correspondiente a este viernes 4 de marzo. Me acompaña el doctor Francisco Lazo, asesor del Ministerio de Economía, y estamos hablando de las finanzas públicas. Doctor, hemos hablado en la primera parte de su libro y la utilidad que tiene este texto, no solo para la discusión académica, también es importante que en los espacios de medios de comunicación, en espacios de organizaciones sociales, se discute el tema de las finanzas públicas por uno de los elementos que es sustanciales, y usted lo mencionaba, la política fiscal. Ahora me gustaría que en este segundo bloque de entrevista hagamos la vinculación de finanzas públicas con el tema del sistema previsional o con la discusión que se tiene en este momento de la reforma propuesta por el gobierno al sistema de pensiones. Y es el primer elemento que me gustaría conocer. ¿Cuál es el vínculo entre finanzas públicas y sistema previsional? Excelente. Esto me da una oportunidad para dar a conocer unos datos que he estado trabajando en esta semana. Sí. Y es algunos elementos fundamentales que todavía no han estado en la discusión. Quisiera que me acercaran la cámara con estos datos y veamos alguna información importante que hay al respecto. Aquí aparecen diversas tasas de interés que se pueden estar cobrando, desde la que se está cobrando en la actualidad 1.75 hasta algo que se ha propuesto de 7.7, pasando por lo que aprobó la Asamblea de 3.5. Y hay un elemento interesante en este. Años que se requieren para que el fondo me comience a aumentar a mí. ¿Por qué razón? Porque cuando a mí me descuentan o me depositan, mejor dicho, el 13% de la que por ley está establecido en el fondo de pensiones, la AFP inmediatamente me quita 20%. Es decir, solo me acredita 80% en mi cuenta. Entonces, yo lo que quiero saber es cuántos años yo necesito que transcurran para que mi fondo comience a crecer. Y si la si la tasa de interés es 1.75, que se está obteniendo, que valga la aclaración, esta ley fue aprobada en el año 2006 en la gestión de Tony Saque de Arena. Se necesitan 8.2 años para que mi fondo de pensiones comience a crecer. Entonces ya perdí 8 años con el actual sistema. Con la tasa vigente aprobada en la Asamblea de 3.5 se necesitan 5 años. Con 6% se requieren 3.8, casi 4. Y con 7.7, que es una propuesta que andaba de algunos sindicatos, se requiere 2.67 años. De entrada perdemos con el actual sistema. Esa es una realidad innegable. Ahora hagamos comparaciones. Años para duplicar un depósito en un banco. Si yo llevo al banco, llevo 100, me acreditan 100. Con la tasa de 1.75 se requerirían 25 años. Con la de 7.783, con la aprobada 15, con una de 6, 10 años. Veamos ahora años para duplicar un depósito en las AFP. ¿Y qué es lo que hago? Para que los 80 que a mí me depositan pase a ser 200, similar al Banco Central, a un depósito en un banco. Con la tasa de 1.75 se requieren 33 años. Pasé toda mi vida laboral para poder duplicar. Es un robo legal lo que hay con las AFP. Con 3.5, 20 años, al 6% 13, al 7.7, 11 años. ¿Qué significa? Que yo tengo años robados de tasa de interés con las AFP. Con una tasa del 1.75 he perdido 8 años de capitalización. Con la tasa de 3.5, 5 años y así sucesivamente. Es decir, de entrada, el sistema actual es injusto. Pues bien, veamos ahora ya de lo que tenemos en este fondo. Y usted, amigo que tiene su cuenta en la AFP, pregunte, ¿cuánto tiene acumulado en su fondo de pensiones? Pregunte. Ahí se lo tienen que decir o le mandan el estado de cuenta y le pueden programar, mire, cuando usted se jubile va a tener 10.000, va a tener 20.000, 40.000, 60.000. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cuando usted tiene ese fondo, ya, que es el ahorro individual de cada quien, veamos qué sucede. Supongamos a alguien que logró $20.000.
El salario básico regulador para 20,000 dólares andará cerca de los 800 dólares. La pensión le va a andar por los 480 dólares. Pero lo triste de esto es que los 20,000 dólares, si usted recibe una pensión de 480 dólares, le va a durar 42 meses, ni 4 años. ¿Y qué va a pasar después del cuarto año, en el quinto año? A pensión mínima. Ya perdí. En ese escenario, doctor, entonces, ¿cómo se articula la propuesta que tiene el gobierno con estos datos? A eso voy, precisamente. Bien, que alguien que tenga 10,000 dólares, cada mes él estará perdiendo 35 dólares. Alguien que tenga 20,000 dólares cada mes estará perdiendo 275 dólares. Alguien que tenga 50,000 dólares estará perdiendo cada mes 995 dólares. ¿Dónde agarro esto con la propuesta del gobierno? El gobierno, después del quinto año, comienza a pagar la pensión mínima, los 207 dólares, algo así, y el gobierno no tiene ni 5 centavos de flujo de las pensiones para poder pagar eso. Eso no puede ser, es decir, entonces lo que se trata con la respuesta o con la propuesta que está haciendo el gobierno, que ya está en la asamblea presentada, es que estos 205 dólares de pensión mínima salgan en el cambio de esquema y que sean del pilar solidario, es decir, los primeros 500 dólares, que es lo que nos da 200 dólares. Es decir, para que el gobierno tenga los flujos necesarios para poder cubrir la pensión mínima, que en ningún momento en el año 97, 98, cuando se hizo la reforma, quedó considerado. Y eso es para que las personas puedan disponer de pensión mínima. Para eso se está haciendo la reforma, básicamente. Uno de los aspectos que ha estado también en discusión, doctor Lazo, y lo hemos hablado en semanas anteriores, estuvo con nosotros personas de Fundaungo y nos mencionaba que esta propuesta iba un poco en sentido más a corto plazo, de que el Estado tuviera ciertos fondos para salir del escenario en el que está. ¿Esa afirmación es correcta? En estas circunstancias, sí, incluso el ministro Cáceres lo ha dicho, miren, no se va a subir aspectos paramétricos, no se tocan los años de trabajo requeridos, las edades requeridas, todo eso se mantiene. Entonces, al mantenerse todo eso, significa que el esquema de pensiones se va a mantener, y lo que yo voy a estar recibiendo es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Es que los 205 dólares de pensión mínima que le tengo que estar pagando a partir del quinto año a los trabajadores, porque se les agotó su fondo de pensiones, salga de lo que se conoce el pilar solidario de pensiones, y es lo que va a estar aportando cada trabajador y que va a estar en pensión mínima. Para eso es. ¿Por qué? El gobierno en este momento, si no me equivoco, anda cerca de los 600 millones de dólares que del presupuesto destina para pensiones. Y se endeuda, porque es lo que le quita al fondo de pensiones todos los años para poder pagar las pensiones de los que ya están. Hemos regresado, si quieren, a un sistema de reparto perverso que no estaba previsto, pero en la realidad a eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque el sistema fue pésimamente diseñado en su origen. Esa es la realidad. En Chile, que es el originario, ya lo cambió. Uruguay ya lo están cambiando, Argentina ya lo cambió. Y en Chile, en Argentina y en Uruguay, lo original que tenían era insostenible. Hasta donde yo tengo entendido, en Chile, para poder mantener, ya el esquema modificado es una mina de cobre. Buena parte de sus ingresos, de lo que ellos obtienen, va para fortalecer el sistema de pensiones. En Argentina se me han comentado también que es un yacimiento de petróleo, los ingresos para reforzar el fondo de pensiones. Uruguay no tiene estos yacimientos minerales, que lo que hicieron en Uruguay, subir 7 puntos del IVA,
para poder mantener su sistema de pensión. Esas son las realidades. Por lo tanto, si el gobierno en este momento está cargando con 600 millones de dólares, ¿qué es lo que nos hace? Que son 600 millones de dólares que están menos en educación, menos en salud, menos en seguridad, etcétera. Probablemente no se va a eliminar eso, pero sí se va a reducir sustancialmente. Yo creería que pudiese andar por unos 200 a 250 millones de los 600 millones que en este momento se tiene. Por lo tanto, la caja del gobierno se estaría liberando en, ¿qué?, 350, 300 millones aproximadamente. Ahora me gustaría brindarnos su valoración desde el análisis también político vinculado hasta las finanzas públicas, porque llega, o el enfoque, ¿no?, que hemos estado hablando en el transcurso de la entrevista, en el caso del sistema previsional, es que esta propuesta llega al escenario legislativo y viene un proceso de discusión y también de acuerdos entre los grupos parlamentarios para echar a andar la medida, o por lo menos aprobar la medida que ha formulado el gobierno. ¿Cómo valora usted también en este momento la correlación política dentro de la Asamblea Legislativa para esta propuesta? Muy buena pregunta. La ley de pensiones es una ley secundaria que se modifica como fue creada bajo los mismos parámetros con mayorías simples, lo que se conoce ahí de al menos 43 votos. Sí. Y lo que hay que buscar son 43 diputados que estén dispuestos a avalar esta situación. Que de no hacerlo, vamos a caer en un problema complicado de pago. Y al final, ¿quiénes van a salir perdiendo? Son los trabajadores. ¿Por qué? Porque no va a haber capacidad de estar pagando los compromisos derivados del FOP, ¿cómo se llama?, del fideicomiso de obligaciones pensionales. Y ellos van a salir perdiendo al final. Y eso es lo que no se está diciendo. Porque ¿qué es lo que hay? Es una guerra política. El robo del siglo, pero si el robo del siglo se hizo en el año 98, 97, yo lo acabo de explicar. A la gente que se va a comenzar a pensionar de las AFP, que creo que es 1 o 2 años, 4 años máximo le va a durar su fondo de pensiones. A partir de ahí pasa a pensión mínima. Pregunten a su AFP a ver si esto es cierto o si es mentira. Pregunten cuánto es el fondo de pensiones que ustedes tienen depositado, y ahí ustedes verán que el monto 40, 50, 60 mil que tienen, pregúntenle cuál va a ser el estimado de su pensión que les van a dar mes a mes, y eso divídanlo entre el fondo de pensiones, les va a dar no más de 5 años. A partir de ahí pasan a pensión mínima cuando el trabajador esté en su vejez. ¿Y esto qué es lo perverso que tiene este sistema? Que a uno prácticamente lo están obligando a no jubilarse ni a los 55 ni a los 60, sino que uno continuar trabajando. ¿Por qué? Porque cuando más se requiere el fondo de pensiones es cuando uno está en la vejez mayor. Y es cuando uno va a estar recibiendo pensión mínima. Ese es el sistema perverso que tenemos en la actualidad, que no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque el robo lo hicieron en el año 97-98, allí fue el robo, allí fue el engaño, allí fue terrible lo que ahí sucedió, y a nadie le dijeron, miren, su fondo de pensiones le va a durar, allá decían 15 años, no, con la realidad actual, máximo 5. Doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Espero que una próxima oportunidad nos pueda seguir acompañando para hacer el análisis desde las finanzas públicas y continuar con el debate del sistema previsional, que pues es un tema que está en agenda política y también mediática. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto que me tendrán siempre a disposición. Gracias, muy amable, doctor Lazo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.